El 7 de abril de 2020, los ciudadanos checos pudieron volver a hacer cosas como jugar al fútbol en parques o incluso hacer algunos viajes dentro del país. República Checa es el primer país europeo que ya ha presentado una estrategia para acabar con el confinamiento. Por supuesto que todavía queda un largo camino para acabar con el coronavirus, pero en este país han conseguido el primer gran objetivo: aplanar la curva. Durante este mes de abril, República Checa va a hacer una transición de lo que hasta ahora ha sido una cuarentena total a lo que llaman una cuarentena inteligente. Pero ¿y cómo han conseguido este éxito? ¿Qué es eso de la cuarentena inteligente? ¿Y qué lecciones pueden sacar otros países? En este vídeo, que por cierto ha sido posible gracias a Surfshark VPN, te lo vamos a contar. Chequia o República Checa es un país que apenas sale en los medios de comunicación, a no ser que consideres Pornhub un medio de comunicación. En ese caso, pensarás que Praga es algo así como el nuevo Nueva York, porque sí, Chequia es algo así como el Hollywood del entretenimiento para adultos. Pero hay muchas cosas más que hacen que este país merezca un vídeo en VisualPolitik. Y sí, hablamos de su victoria en la lucha contra la pandemia del SARS-CoV-2. Para que os hagáis una idea, en el momento en el que hacemos este vídeo, República Checa tiene 5.700 infectados y 119 muertos. Se trata de uno de los pocos países que realmente puede decir que ha aplanado la curva. Todo esto explica que sean el primer país de Europa en aprobar una estrategia de salida de la cuarentena. Otros países como Austria o Dinamarca también están aplicando planes similares, pero los checos han sido los primeros. Sin embargo, esto no es la única buena noticia. En el aspecto económico, este país también tiene mucho de lo que presumir. Por el momento, atentos, el paro solo ha subido al 5%. ¿Habéis oído bien? Tras un mes de cuarentena, República Checa está en un 5% de tasa de desempleo. En otras palabras, que si comparamos a República Checa con otros países como Italia o España, es como hablar de la noche y el día. Y os preguntaréis, ¿qué han hecho tan bien en este país? Seguro que alguno estará pensando, en República Checa se tienen que gastar una fortuna en sanidad. Pues lo cierto es que no. Atentos a esta gráfica. Aquí podéis ver el gasto en sanidad en relación al PIB. De nuevo, tanto España como Italia gastan más en sanidad que República Checa. Y no, los checos tampoco son millonarios. En términos de PIB per cápita, tanto los españoles como los italianos son más ricos. A estas alturas, alguno estará pensando que vamos a hablar maravillas del gobierno checo, ¿verdad? Su primer ministro debe de ser un genio, una especie de cruce entre Churchill, Nelson Mandela y Elon Musk. Pues nada de eso. ¡Atentos! Los casos de corrupción suben la presión sobre el primer ministro checo. ¿Habéis oído bien? La noticia dice casos de corrupción en plural, porque lo cierto es que el primer ministro checo, Andrej Babiš, es algo así como el Berlusconi bohemio, multimillonario, dueño de varios medios de comunicación y hasta las cejas de casos de corrupción. Y todo esto lo sé porque da la casualidad de que yo vivo en Praga desde hace 6 años, es decir, que todo lo que os voy a contar hoy lo he vivido en mis propias carnes. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es: ¿cómo es posible que República Checa esté empezando a volver a la normalidad? ¿Qué es lo que han hecho bien? O dicho de otra forma, ¿qué han hecho tan mal en otros países como, de nuevo, España o Italia? Y lo que es más importante, ¿qué es eso de la cuarentena inteligente? ¿Lo terminarán copiando otros países? ¿Significa que los que vivimos en República Checa ya podemos salir de casa sin problemas? Pues a esta pregunta os voy a responder ya mismo. No. Por el momento, la mejor forma de luchar contra el coronavirus es quedándonos en casa para evitar contagiarnos. ¿Y qué podemos hacer en casa? Pues obviamente entrar en internet. Estos días el tráfico en internet se ha disparado. Incluso YouTube ha tenido que reducir la calidad de los vídeos para responder al subidón de visitas. ¿Y esto qué significa? Pues que los hackers están haciendo su agosto. Estafas, filtraciones de datos y robo de privacidad. Nunca había sido tan peligroso navegar por internet como ahora. Pero tranquilos. Existe una vacuna contra los hackers, y esa es conectarse a internet a través de una VPN como Surfshark.
Surfshark es una VPN fantástica por muchas razones. Seguro que todos habéis caído alguna vez en una de esas páginas web de spam que intentan estafaros con pop-ups. A este tipo de prácticas se les llama phishing. Pues bien, Surfshark tiene una herramienta que se llama Clean Web y que bloquea todos estos pop-ups y todos esos enlaces que pueden ser un auténtico peligro. Pero no solo eso. Con una única cuenta de Surfshark podéis registrar todos los dispositivos que queráis. El móvil, la tablet, el portátil, el ordenador de sobremesa, no hay ningún límite de dispositivos. Y como siempre, tenemos una oferta muy especial para todos vosotros que seguís VisualPolitik. Básicamente, si usáis el código POLITIK, terminado en K, tendréis un 83% de descuento, más un mes extra totalmente gratis. Es más, podéis probar Surfshark durante los primeros 30 días sin compromiso. En la descripción os dejo los enlaces. Y dicho todo esto, ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Lo mejor de dos mundos. Antes de hablar del coronavirus, tenemos que hablar de la sanidad pública. Y sí, lo sé, es un debate que levanta pasiones. Si veis este vídeo desde Estados Unidos, habréis oído todo tipo de opiniones al respecto. Algunos políticos dicen que quieren una sanidad al estilo europeo. Otros políticos dicen que eso es comunismo. Al otro lado del charco, en Europa, también tenemos un montón de debates sobre la sanidad pública. Y muchos pensaréis que solo existen dos modelos de sanidad, o es pública o es privada, es decir, o bien garantizamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad, o bien dejamos que se la pague quien pueda. Sin embargo, como siempre decimos en VisualPolitik, el diablo está en los detalles. Es verdad, todos los países europeos garantizan el acceso universal a la sanidad. Ahora bien, cada país tiene sistemas totalmente distintos y podemos hablar de dos grandes modelos: el sistema Beveridge y el sistema Bismarck. El sistema Beveridge es el que tenemos en países como España o Reino Unido. En este modelo, el Estado se encarga de absolutamente todo. Por supuesto que también existen seguros médicos privados, pero la mayoría de los ciudadanos utilizan la sanidad pública y esta sanidad está controlada al 100% desde la administración, bien sea regional o central. Es decir, que los médicos son empleados públicos y el gobierno es quien decide cuántos hospitales se construyen, dónde y cómo. Por ejemplo, vamos a poner que yo tengo un problema en el estómago. Pues bien, si viviera en España, tendría que ir al centro de salud que me han asignado. Ahí tendría que pedir una cita con mi médico de cabecera, que también se me ha sido asignado desde el Estado. Y os preguntaréis, ¿funciona bien este sistema? Pues la respuesta es que sí, no funciona mal. Tanto Reino Unido como España como Dinamarca tienen hospitales de calidad. Ahora bien, este sistema tiene dos problemas. El primero es que normalmente implica tener unas listas de espera muy largas, y lo segundo es que apenas tienes libertad para elegir el médico. Si veis este vídeo desde España o desde Reino Unido, seguramente pensaréis que este es el precio a pagar por tener una cobertura sanitaria universal, ¿verdad? Pues lo cierto es que no. Existe otro sistema, un sistema que de hecho es el más habitual en toda Europa. Hablamos del sistema Bismarck. El sistema Bismarck es el que tienen en países como Alemania o República Checa. En estos países, por supuesto que también hay sanidad pública, pero no se gestiona desde el Estado. ¿Y quién gestiona la sanidad pública entonces? Pues hablamos de agencias de seguros, por ejemplo. Vamos a volver a mi problema de estómago. En este caso ya no iría al centro de salud que me han asignado, sino que tendría que elegir un hospital o un centro de salud. Aquí en Praga, por ejemplo, es muy normal ir a clínicas pequeñitas donde hay uno o dos doctores especializados en una rama muy concreta. Tenemos una clínica de gastroenterólogos, de urólogos, de traumatólogos, y lo primero que me van a pedir cuando llegue es que les traiga mi tarjeta del seguro. Y es el seguro el que va a pagar el tratamiento. En el caso de República Checa, podemos elegir entre 7 aseguradoras públicas. Y bien digo, aseguradoras públicas, porque aunque la sanidad no se gestione desde el Estado, las agencias de seguros tampoco son empresas privadas, son un híbrido entre fundaciones sin ánimo de lucro y empresas estatales. Es algo parecido a lo que eran las cajas de ahorros en España.
Es decir, que compiten entre ellas, son independientes, pero a la vez tienen precios regulados. En otras palabras, que el sistema Bismarck tiene lo mejor de ambos mundos. Por un lado, el Estado garantiza la cobertura universal, pero a la vez hay un mercado, y un mercado con competencia. Las aseguradoras compiten por ofrecer más cobertura y a la vez los hospitales compiten entre ellos para captar pacientes. Por ejemplo, gracias a este sistema, para mí es muy fácil encontrar médicos que hablen en inglés sin tenerme que dejar una fortuna en una clínica privada. Porque como os podéis imaginar, yo tengo un checo nivel Tarzán. Y ya sé lo que os estaréis preguntando ahora, ¿y todo esto qué tiene que ver con el coronavirus? Pues pensadlo bien, en un sistema donde todo está gestionado por el Estado, los hospitales apenas tienen autonomía. ¿Qué pasó en España? Pues que como el gobierno no se tomó en serio la amenaza del coronavirus, casi ningún hospital pudo comprar mascarillas ni respiradores. A fin de cuentas, es el gobierno el que los compra o el que decide lo que se compra. En los países con sistema Bismarck, sin embargo, los hospitales y las clínicas son independientes, así que han podido buscar proveedores de material sanitario desde enero. Pero esperad un momento, porque esta no es la única diferencia. Ahora mismo vamos a ver cómo República Checa ha gestionado la pandemia. Desde Taiwán, con amor. Si algún día visitáis Praga, hay una cosa que os va a llamar la atención. Seguramente os encontraréis con muchas banderas del Tíbet y diréis, ¿qué tiene que ver el Tíbet con Chequia? Pues lo cierto es que desde el año 2018, Praga tiene como alcalde al hombre más odiado por el régimen chino, y no es ninguna broma. El señor Zdeněk Hřib, que por cierto es uno de los pocos políticos europeos del Partido Pirata, lleva años mostrando su animadversión hacia Beijing, y creedme, en un país como República Checa esto puede ser un problema. Praga recibe más de 600.000 turistas chinos al año, y no solo hablamos de turismo. Por ejemplo, Home Credit es una de las empresas de crédito al consumo más populares en China, y su fundador es Peter Kellner, que es el hombre más rico de toda República Checa. Durante años, China ha hecho un montón de inversiones en este país, y este es solo un ejemplo. En algún momento, China llegó a considerar a República Checa como su puerta de entrada para hacer negocios en Europa. Sin embargo, esta luna de miel ha llegado a su fin, y si las relaciones con China iban mal, el 9 de febrero se terminaron de romper con esta noticia. Ya es oficial, el gobierno checo prohíbe los vuelos directos con China. La razón para prohibir los vuelos os la podéis imaginar, el coronavirus. Pero por evidente que pueda sonarnos ahora, en aquel momento fue una decisión muy polémica. De hecho, República Checa fue el único país de Europa en prohibir los vuelos con China. Incluso la propia OMS estaba en contra. Atentos a lo que decían en febrero de 2020. El jefe de la OMS dice que no es necesario prohibir vuelos para combatir el virus de China. Y diréis, pero ¿y por qué el gobierno checo no escuchó los consejos de la OMS? Pues por esto. El alcalde de Praga da las gracias a Taiwán por compartir materiales de respuesta contra el COVID-19. Exacto, durante todo este año, Taiwán ha estado compartiendo información con República Checa. Básicamente, al romper sus lazos con Beijing, Praga se ha hermanado con Taipei, la capital de Taiwán, y estas relaciones diplomáticas han sido muy útiles en estos momentos. El 7 de marzo, Praga recibió toda la documentación, todos los datos y analíticas que habían estado recopilando en Taiwán sobre cómo habían respondido a la crisis del coronavirus. Por ejemplo, en contra de lo que recomendaba la OMS, Taiwán aconsejaba que los ciudadanos llevaran mascarillas. También se explicaba cómo hacer test masivos de forma efectiva. Si lo pensáis desde un punto de vista político, podemos entender una pandemia como un problema de oferta y demanda. De repente, la demanda de atención médica se dispara hasta saturar la oferta. Así que, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar? Pues efectivamente, reducir la demanda, y por eso esta noticia es tan importante.
Debido a la expansión del coronavirus, el gobierno ha declarado el estado de emergencia el 12 de marzo de 2020 con medidas preventivas más estrictas. En aquel momento, República Checa tenía 116 casos confirmados de COVID-19. Para que os hagáis una idea, España no decretó el estado de alarma hasta haber pasado los 5.000 infectados. Gracias a haber actuado antes, la cuarentena checa ha sido mucho más suave, pero más efectiva. Por ejemplo, a diferencia de España, aquí los parques han estado abiertos durante todo el tiempo y los checos han podido dar pequeños paseos siempre y cuando llevaran una mascarilla como esta. En la mayor parte de los casos, las mascarillas eran muy sencillas o incluso hechas en casa. También se ha permitido salir a la calle con bufandas. El objetivo de la mascarilla no es evitar contagiarse, sino evitar contagiar. Por supuesto que si tú te cubres la boca y la nariz con algo como esto, no garantizas que no vaya a salir ningún virus, pero ya es una pequeña barrera que reduce las probabilidades de contagio. De nuevo, el objetivo no es acabar con la demanda, sino reducirla. Y en este caso, cada medida cuenta. El tema de las mascarillas ha sido tan importante que incluso los presentadores de los telediarios daban los informativos con la mascarilla puesta. Pero lo más importante es que al haber empezado antes, la curva de contagiados no ha crecido tan rápido. Atentos a esta gráfica. Aquí podéis ver la curva de infectados de España comparada con la de República Checa. Así es como República Checa ha conseguido reducir la demanda de camas de hospital. Pero ¿y qué pasa con la oferta? Pues obviamente es imprescindible ampliarla, es decir, conseguir hacerse con mascarillas quirúrgicas, respiradores y todos los equipos para proteger al personal sanitario. Así es como el gobierno checo se ha lanzado como loco a buscar proveedores en China. Y sí, en este caso tenemos que ser justos, porque al igual que ha pasado en otros países como España, República Checa también ha sido víctima de alguna que otra estafa. El 80% de los test rápidos de COVID-19 que compró República Checa no funcionan. Sin embargo, esta no ha sido la única medida. En todo momento, Chequia ha contado con su sociedad civil. Por ejemplo, el Instituto Checo de Ciencias de la Computación ha desarrollado su propio modelo de respirador para imprimirlo en 3D. Incluso desde el propio gobierno han estado ayudando a los internautas para que también pudieran imprimir sus respiradores con impresoras de 3D domésticas. Y esto es algo muy curioso, porque, por ejemplo, en España también hay gente con impresoras en 3D y también se han organizado por internet. ¿El problema? Pues que, por alguna razón que no alcanzo a entender, las autoridades lo han rechazado. Madrid dice no a la solidaridad de los impresores 3D. Tras días aceptando las pantallas protectoras contra el coronavirus fabricadas en casa, la Comunidad de Madrid ha cambiado de parecer sin dar un motivo. Y por supuesto, a todo esto hay que añadirle la comunicación. El gobierno checo ha estado informando a los ciudadanos en todo momento, a través de folletos, SMS y por supuesto esta página web. En la página web del gobierno checo se podía ver en todo momento el número de infectados, el número de muertos, clasificados por regiones, por edades y por sexo. Pero no solo eso, también había un inventario de mascarillas, respiradores, equipamiento sanitario, etc. Comparad ahora la página checa con la página del gobierno de España, que ni siquiera tiene gráficas indexadas, es decir, las gráficas son un archivo JPG que ni siquiera se puede traducir con Google Translate por si no hablas español. Ya sé que es un pequeño detalle, pero indica la diferencia de mentalidad entre un país y otro. Gracias a todas estas medidas, República Checa no solo ha evitado la saturación de los hospitales, sino que también está empezando a ayudar a otros países. República Checa va a tratar a 6 pacientes de COVID-19 de Francia en un hospital universitario para ayudar a aliviar la presión al sistema sanitario francés. Por cierto, que este caso de solidaridad entre países europeos no es único. Alemania y Luxemburgo también están tratando a pacientes franceses y probablemente vamos a ver muchos más casos de este tipo a medida que más países consigan frenar la pandemia. Pero la pregunta que todos os estaréis haciendo ahora es: ¿y ahora cuál es el siguiente paso? ¿Se van a levantar todas las restricciones de golpe? ¿Ha terminado la cuarentena? La respuesta es que no. En cualquier momento podría volver un segundo brote y se perdería todo lo que se ha conseguido. Así que la estrategia que está probando República Checa y que probablemente se termine copiando en otros países es lo que llaman la cuarentena inteligente.
República Checa lanzará la cuarentena inteligente. Los datos de los operadores móviles y los pagos de las tarjetas de crédito serán accesibles para la Autoridad de Higiene Regional para monitorizar los movimientos de los nuevos infectados de coronavirus, identificarlos y aislarlos. Solo requiere que los ciudadanos lo acepten y den su consentimiento para ser monitorizados. Básicamente, el gobierno todavía no puede testar a toda la población, así que lo que van a hacer es utilizar los datos del teléfono móvil y tarjetas de crédito. Vamos a imaginar que, por ejemplo, yo hago un test de COVID-19 y doy positivo. En este caso, los médicos me van a preguntar si quiero dar acceso al gobierno a mi teléfono móvil. Por supuesto, todo esto de forma voluntaria, es decir, que podría decir que no, pero en el caso de que les deje y les dé permiso, podrían utilizar la geolocalización y los datos de mi móvil para identificar a todas las personas con las que he estado en los últimos días. Es muy probable que sin saberlo les haya contagiado, así que tanto yo como todos los posibles contagiados estaríamos obligados a hacer cuarentena. De esta forma, solo los que están contagiados se tienen que recluir, el resto podría hacer una vida más o menos normal. Y por supuesto, aquí entra el debate ético, porque todo esto tiene un riesgo muy grande. Consiste en regalarle toda mi privacidad al gobierno. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Estaríais dispuestos a que el gobierno os pueda registrar los movimientos a cambio de evitar un confinamiento masivo? ¿Creéis que vuestro país también terminará haciendo cuarentenas inteligentes? ¿Qué os parecería? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y nada más. Como siempre, recordad que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un abrazo y hasta pronto!